El general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, actualmente analista político y catedrático. General Altamirano, nuestras disculpas. El día de hoy tuvimos un grave desfase en el tema de horarios por entrevistas en vivo que no iniciaron a su tiempo. Hemos tenido un atraso con usted también. Le pedimos disculpas, pero es muy importante escuchar su punto de vista. Y quisiera preguntarle sobre la pregunta que no se hizo, que no se aprobó, para que sea presentada en la consulta popular. Fue la Corte Constitucional la que determinó que una pregunta que pensaba hacer Guillermo Lasso sobre la actuación de las Fuerzas Armadas para colaborar en la lucha contra el crimen no vaya a consulta popular, sino que se la tramite a través del legislativo. El presidente Lasso, de hecho, el 7 de diciembre pasado acudió a la Asamblea para entregar su propuesta de reforma constitucional para capacitar o posibilitar más bien la acción de las Fuerzas Armadas. Este tema, de hecho, tiene diversas lecturas y genera debate en el país. Importante conocer su punto de vista. Gustavo, buenos días. Agradeciéndole la oportunidad también de compartir las opiniones y criterios con la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión sobre Debemos esta iniciativa considerar de de Guillermo que Lasso? cuando el gobierno planteó esta pregunta, no lo hace alejado de cuáles han sido las soluciones tradicionales que se han buscado en el país frente a situaciones de crisis. Y una de estas es recurrir a las Fuerzas Armadas, tomando en consideración de que las mismas tienen capacidades multipropósito y tienen pues la posibilidad de aportar a diversos tipos de instituciones. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta algo que es fundamental. Si el problema del país parte de este concepto de débil institucionalidad, y la débil institucionalidad se expresa no solo porque las instituciones no cumplen el rol que les corresponde, no se pueden alcanzar los objetivos o las metas que se proponen, sino que también se entregan funciones que corresponden de forma natural a otra organización. Y esto vemos todos los días en lo político y lógicamente en la administración del sector público. En lo político cuando, por ejemplo, en el caso que se está analizando sobre posibles denuncias de corrupción en el gobierno, se comienzan a conformar comisiones ad hoc, existiendo ya comisiones que son de naturaleza permanente en el sistema legislativo. Para poner un ejemplo, lo propio acá. Hay un organismo que es el que tiene que ser fortalecido y dotado de las capacidades, que es la Policía Nacional. Entonces, se tiene que tomar medidas estructurales para solucionar problemas que son estructurales y medidas coyunturales para solucionar problemas que están afectando justamente esa inestabilidad que siente el gobierno en la imposición del orden. Entonces, en este sentido, por ejemplo, los anuncios que ha hecho el presidente en términos de asignación de presupuesto, bueno, yo reviso el presupuesto, he dado un seguimiento el año anterior, tengo el presupuesto del presente año, se cae por su propio peso, porque los números no mienten. Pues hoy tenemos un presupuesto en el Ministerio del Interior que será destinado para inversión en el orden de 40 millones. Entonces se habló de 400 millones cada año. Habría que sumar de otras entidades de la Policía Nacional que también trabaja para verificar su cantidad. En eso estoy desarrollando en este momento este análisis, pero ese es el presupuesto mayor. El año anterior, el Ministerio del Interior tenía un presupuesto de 17 millones para gastos de inversión. Se gastó 0%. Entonces no se requiere consulta popular o no se requiere realizar reformas a la Constitución por esta vía de la Asamblea, en el caso de la pregunta que usted me hace, con la finalidad de ayudar a gestionar al gobierno lo que ha sido incapaz de gestionar. Entonces las Fuerzas Armadas tienen capacidades para apoyar el crimen organizado, apoyar las labores contra el crimen organizado, tiene capacidades. Estas son las que tienen que ser fortalecidas en sus áreas naturales de empleo, porque caso contrario seguimos desinstitucionalizando, siendo este problema el más grave que tiene el país, porque esta desinstitucionalización genera otro problema o va afectando a otro problema, la pobreza. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso interminable. Eso le puedo decir, Gustavo. Mucho se habla sobre el tipo de capacitación que tienen elementos del ejército
que están preparados para otras actividades más relacionadas con la seguridad nacional, con la protección del territorio ecuatoriano. ¿Están las Fuerzas Armadas, le preguntamos a general Altamirano, capacitadas para combatir la delincuencia? Justamente cuando se habla de desarrollar capacidades, las capacidades involucran una serie de elementos. Elementos de carácter material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina, estructura u organización. Esos son todos los elementos que giran alrededor del desarrollo de las capacidades. Uno de estos que usted lo menciona, Gustavo, es justamente el ser humano, el talento humano, que tiene que ver desde los procesos de selección, los procesos de adiestramiento y entrenamiento y procesos de educación. Hay una naturalidad de las misiones de Fuerzas Armadas en donde existen vacíos. Hoy, por ejemplo, tenemos vacíos muy serios en el sistema de defensa aérea. Porque no hay que olvidarse que el radar de Montecristi fue sacado de la frontera norte del sector oriental y fue colocado en Montecristi, y hoy tenemos un vacío de 2 radares de carácter primario. En un paréntesis sobre esto, general Altamirano, ¿qué le pareció esa declaración que hizo el presidente de la República? Me parece que fue el domingo pasado, en una entrevista en la que equiparaba un radar con lo que se podía hacer con una tablet. Mire, no se puede desconocer que pueden existir sistemas de coordinación para intercambio de información a través, ya sea de compartir señales. Esto normalmente se conoce como tener un espejo de las señales de otros radares o sistemas, que puede ser a través de una cooperación con los Estados Unidos o con Colombia. Pero las operaciones de defensa aérea son mucho más complejas que solo conocer la ubicación de una traza, que es la localización de una aeronave. Porque hay todo un sistema de reacción, y aparte de eso hay que tomar en cuenta de que estas detecciones que podrían ser compartidas son de radares primarios de largo alcance, y normalmente las avionetas de narcotráfico, una vez que están aproximándose hacia los sitios, bajan su altura y no tienen alcance radares primarios, ni siquiera nacionales, y por eso se debe complementar normalmente con radares de carácter táctico, y en ciertos sectores radares que se conocen como gap fillers, es decir, en donde hay zonas montañosas y que pueden fácilmente evadir la señal del radar. Bien. General, entonces, se está desconociendo el sistema de operación. Para volver al tema central, el de la posible intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la delincuencia, en el combate al narcotráfico. Hay experiencias en Latinoamérica. Hay 2 grandes países que también son de las economías más grandes en Latinoamérica que optaron por ese mecanismo. México lo hizo, Brasil lo hizo particularmente en el gobierno de Bolsonaro. Y los resultados no son de los mejores. Las denuncias de abusos en cuanto a derechos humanos de las Fuerzas Armadas en México han sido muy graves. Hubo recientemente, y seguramente usted lo conoce, una enorme filtración de correos electrónicos que delataron además una altísima injerencia del ejército en temas políticos del Estado allá en México. Se señala por parte de críticos del gobierno de Manuel López Obrador que es un tema que se le ha ido de las manos, el control de esta situación al presidente mexicano. En Brasil, el nuevo presidente Lula tiene como un gran reto, por su parte, desensamblar estructuras militares también enquistadas en el poder. ¿Qué riesgos existen de que esta apertura, esta intervención del ejército para combatir a la delincuencia pueda derivarse en una mayor injerencia en el poder político en Ecuador? Creo que no hay una comprensión, especialmente de las élites políticas y quienes asumen las funciones tan delicadas de gobernar o también de construir cuerpos legales, de cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas. Buscar este tipo de atajos o soluciones, porque para eso existe una norma, y la norma es el empleo de las Fuerzas Armadas bajo una consideración de estados de excepción. Pero buscar normalizar la misión de las Fuerzas Armadas como que se tratara de otra policía es un error completo. Más allá de los resultados que podríamos tener y la desprofesionalización que puede presentarse. Y hay hechos evidentes. Mire, la situación de México es crítica porque no ha sido solo el gobierno
de López Obrador, si nosotros revisamos, por ejemplo, en la historia de México, en los años 90, pero principalmente en las 2 últimas décadas, tenemos la contaminación de mandos en una serie de actividades que son totalmente repudiables. Y a la final tenemos una guerra contra las drogas que este año, para que tengamos todos idea, hubieron 34.500 homicidios en México, que es una cifra que asusta. Y lógicamente que cuando se pone en los medios de comunicación, pues tiene un impacto. Pero es un país de 126 millones de habitantes, con una tasa de homicidios, porque hay formas diferentes de calcular, que está bordeando 28 homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos próximos a eso. ¿Ha tenido eso una solución? No ha tenido. Pero en el país, por ejemplo, soluciones tan importantes como la creación de un cuerpo de investigaciones independiente de la Policía Nacional, no se trata. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión desde las élites políticas de cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, cuál debe ser el rol de la Policía Nacional, qué misiones tienen que comenzar a especializarse en otros órganos. No estamos comprendiendo esto. Entonces, cuando uno se reúne con un político, le dice, bueno, ¿y las Fuerzas Armadas para qué sirven? Entonces, no hay una cultura de entender la seguridad y la defensa en el país. Y nuevamente se está pensando, y eso es lo que piensan los gobiernos de turno, de que las Fuerzas Armadas, y en este caso la Policía Nacional, que ha tenido un papel muy importante, se vuelven prácticamente en aseguradores de la continuidad democrática de un gobierno. Y esto es totalmente equivocado. Finalmente, general, también, estas ¿no? visiones simplistas. Finalmente, en Ecuador hay un grave problema, un deterioro de la escala de valores en general. Y esto ha trascendido también a las fuerzas del orden. La policía, usted conoce la enorme crisis por la que ha atravesado, el caso del asesinato de una esposa de un policía en Quito, como que remató las cosas. El presidente Lasso ofreció y se comprometió a una reorganización de la policía que se ha dado con muy poca efectividad. Se sigue conociendo noticias casi semanalmente de jefes policiales detenidos para investigación por una connivencia con las bandas del narcotráfico. Una lista de generales retirados la visa por Estados Unidos por razones relacionadas también con la seguridad fue conocida por los ecuatorianos. Hay elementos de la Marina que han sido detenidos con vehículos con grandes cantidades de droga. Se les ha sorprendido también dando protección a mafias en las Islas Galápagos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se encuentra el ejército ecuatoriano en este sentido general? Bueno, permítame referirme en una forma amplia. No va a haber tal reforma en la Policía Nacional porque se está apostando a que una institución, desde una mirada muy particular y corporativa, busque realmente hacer cambios estructurales profundos. Entonces, no hay eso. Cuando no hay control político de las instituciones de seguridad, pasa esto, y esto ha pasado en el país por muchos años. Y por eso no tenemos reales procesos de transformación, reales procesos de cambio. Me temo que en el país perdimos mucho el tiempo en generar una verdadera transformación en el sector defensa y en el sector seguridad. Entonces vivimos con unas ideas tradicionales, vivimos con las ideas de recuperar espacios de poder. Lo último que se toma en cuenta es el costo de las decisiones, y ahí estamos viendo nosotros en forma clara. Mire, este año en el presupuesto de la Policía Nacional no ha sido incluido todavía el incremento de personal. Ese incremento de personal, si fuese para todo el año 7.500 efectivos, que el presidente ofreció los 30.000, pero digamos pues de 7.500 efectivos, eso equivale a 150 millones de dólares en salarios y en alimentación, sin uniformes, sin gastos operativos. Entonces, no nos estamos dando cuenta cuando hacemos estos anuncios. Estamos condenándole al país porque diferente es hacer un ofrecimiento para la inversión de material y equipo que vemos a todas luces, que no está en las cantidades que dice el presidente, y que a la final usted simplemente mañana deja de comprar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros estamos hablando de personas que usted les vincula laboralmente. Esa es una decisión que no se puede revertir. Entonces tenemos un presidente muy mal asesorado, porque recuerde usted
llega el ministro Carrillo y a los 8 días el presidente repite lo que le dice el ministro. ¿Qué irresponsabilidad de no ver el problema de la seguridad de manera integral? Para eso existe algo que se llama sentido común. O sea, por más asesores, que mi asesor me dijo, si a mí me hubiesen dicho, mire, hable esto de los iPads y de la señal satelital, y yo soy el primer mandatario, bueno, pues yo tendría un sentido común de consultar a otras personas, o inclusive de leer, de ver un video. Eso hay que hacer como gobernante. Pero estamos frente a una situación de improvisación en la seguridad. Y no digo que no haya algunos hechos que son rescatables, la declaración de la amenaza al Estado por parte de la minería ilegal, los programas de adquisición que se están buscando realizar con Israel, pero se necesita una visión mucho más amplia que ataque la base social del problema, que transforme las estructuras de seguridad, que imponga controles interinstitucionales. Mire, mañana el comandante de la Marina nos puede contar una linda historia, como he visto yo en los medios de comunicación. Dígame, ¿dónde están los controles interinstitucionales? Que es algo que se propuso hace años. ¿Dónde están estos controles? Con la presencia de la Fiscalía, con la presencia de otras entidades, de la propia UAPE, al interior de Fuerzas Armadas, al interior de la Policía Nacional. Esto genera contrapeso. ¿Dónde hay un proyecto de crear un cuerpo de investigaciones independiente de la Policía Nacional con un nivel de penetración? Mire, es cerca de un elemento de la policía al día, la tasa en la que se vinculan con crimen organizado, con delincuencia común o con actos reñidos contra la profesión policial, desde esta violencia intrafamiliar, violencia de carácter directa, social, comunitaria. Y lo propio está pasando en Fuerzas Armadas. Y estamos viviendo de elementos de tradición, estamos viviendo del pensamiento anacrónico sobrepasado, no estamos comprendiendo la necesidad de cambios profundos que tienen que ser realizados desde la propia cultura de la organización, del fortalecimiento de estos controles con presencia de otras instituciones y el desarrollo de capacidades militares naturales al empleo de la fuerza militar. Bien. Gracias, general, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, muy amable, Gustavo. Buen día. El general Luis Altamirano fue comandante del ejército ecuatoriano. Son las 9 horas con 14.